Hola amigos, saludos. Yo sé que es un poco temprano porque normalmente, últimamente he empezado esta transmisión a las 8 de la tarde, pero hoy voy a cambiarlo un poquito porque recibimos las noticias que la abuelita de mi esposa Carmen ha fallecido y se fue para estar con el Señor, y también una de sus tías. Entonces les pedimos que oran mucho por nosotros, por mi esposa Carmen y su familia. Y nosotros vamos a ir de viaje en unas horas, pero yo quería dejarles parte 3 de esta serie y un tiempo de adoración, pero les pido que me hagan un favor, si puedan compartir esto lo más que puedan, porque como normalmente lo hacemos a las 8 y no lo vamos a hacer, lo voy a hacer ahorita en vivo, pero si pueden compartirlo sería genial, y así para los que están saliendo del trabajo ellos puedan también ser bendecidos. Pero sí les pido muchas oraciones. Gracias, Josué, por sus oraciones. Thank you man, for your prayers. Y nosotros vamos a creer que el Espíritu de Dios va a mandar su consolación a la familia, a nosotros, y vamos a disfrutar las memorias, ¿verdad? Pero yo quiero invitarte a un tiempo de adoración. Solo quiero declarar y proclamar que el Señor es incomparable y no hay nadie como Él. Y yo te invito a que te unas conmigo ahí donde estás, que te unas conmigo en la adoración. Tan rico en gracia y verdad, eres tú, Dios, quien compró por mí la libertad. Misericordia y gran bondad demostró cuando, a pesar de mi debilidad, murió por mí. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Mi espíritu no cesará de contar tus maravillas y tu majestad. Oh no, tu creación en unidad hoy proclaman que eres sin igual. La humanidad te cantará. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz. Incomparable Dios.
solo tu amor. Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, queremos tomar este tiempo simplemente para pensar en tu dulce amor, en tu amor que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros tenemos muchas razones por las cuales adorarte, muchas razones por las cuales decir que tú eres incomparable. Pues no hay nadie como tú, Señor. Yo te invito que hagas esa oración. Señor, ayúdame a meditar en tu bondad. Ayúdame a meditar en la verdad que tú has sido bueno, que tú eres incomparable. Incomparable eres tú, Señor. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú, incomparable Dios. Mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Vamos, canta conmigo. Tu amor me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y yo bendigo a cada persona que está conectado en este momento y las personas que van a ver este video después. Yo pido, Señor, que tú nos des a cada uno ojos para ver y oídos para oír, Señor. Gracias por la obra que has iniciado en la vida de cada uno de nosotros y creemos firmemente y con certeza que tú vas a perfeccionar esa obra hasta el día de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias por los que están conectados en este momento. Si apenas se conectaron, yo sé que estoy transmitiendo ahorita un poquito más temprano de lo normal, porque normalmente hacemos esta transmisión por Facebook Live a las 8, pero vamos a tener que cambiar los planes, como había mencionado al principio. Lamentablemente recibimos las noticias que nuestra abuelita, la abuelita de mi esposa Carmen, ha fallecido y ya está con el Señor, y también su tía falleció, y vamos a ir a estar con la familia, y les pido sus oraciones, que el Espíritu de Dios sea el consolador y que Él consuele el corazón de cada uno de nosotros, y vamos a ir a celebrar la vida de nuestra abuelita, nuestra tía. Pero solo no quería faltar el video, no quería solo cancelarlo, porque yo creo que lo que Dios ha estado haciendo en estos videos ha sido algo que por seguro me ha bendecido a mí poder compartir mi corazón, y yo sé que para algunos de ustedes ha sido de bendición. Y solo quería compartir parte número 3 de esta serie, fracasos famosos, y la primera semana hablé de la vida de Elías,
la semana pasada hablé un poquito de la vida de Lea y hoy quiero hablar de otro héroe de la fe que se llama Pedro. Y él fue un personaje, una persona de la Biblia que ha sido de mucha inspiración a muchos creyentes, especialmente yo. Pero podemos aprender muchas cosas de su vida, y yo aprendo más de los fracasos de los héroes de la Biblia. Y quiero hablar un poquito de una de las cosas que fue un fracaso para él, pero que es una lección para nosotros. Y si pueden, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 14. Y mientras ustedes buscan Mateo 14, voy a saludar a los que están dejando comentarios aquí. Josué, como había mencionado, muchas gracias por sus oraciones. Camilo, muchas gracias también. Michael Hernández, o Michelle Hernández, perdón, desde Chile. Wow, bendiciones. José Daniel, bendiciones. Carlos Pine, muchas bendiciones allá en Ecuador. My pops, hello, blessings, pops. George Nava, bendiciones. David Hernández de Barrientos, muchas bendiciones. ¿Cómo están todos? Cintia, Iván, saludos. Emiliano Sánchez, oh wow, de Oaxaca, bendiciones. Matt Teo, muchas gracias por el abrazo. Luigi, oh, de Italia, súper bien. Adoriamo l'anello che vuoi immolato tutta l'umanità. Quiero grabar esa canción en italiano. Sua gloria maestra, un giorno di... Ay, sí, se me olvidó. Janet, bendiciones. Eli, muchas gracias por tus oraciones. Rubén, bendiciones. Bueno, vamos a ir rápidamente a Mateo, el capítulo 14, y empezando en el versículo 22. Iván, muchas gracias. ¿Cuándo estará? Ya estamos mezclando el álbum del encuentro, entonces muy pronto lo esperamos tener, posiblemente en octubre. Súper bien. Bueno, Mateo 14, 22 dice, bueno, antes de leerlo, solo quiero darte un poquito del contexto. Jesús ha empezado su ministerio, él está predicando el evangelio, él está dando las buenas noticias de que hay salvación, de que hay esperanza, y lo encontramos después y yo recomiendo que lean Mateo 13 y 14, porque son las historias de cuando que hablan de los milagros de Jesús, y uno de los milagros más famosos fue cuando dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, no incluyendo a mujeres y niños. Entonces, una cantidad enorme de personas con solo una muy pequeña cantidad de comida. Entonces fue un milagro sobrenatural, al principio de este capítulo le dieron las noticias a Jesús que Herodes había matado a su primo Juan el Bautista. Entonces Jesús, creyendo que ahora esta gente que lo estaban mirando haciendo milagros y estaba predicando con poder, Jesús sabía que ellos lo iban a querer tener como un rey y llevarlo delante de Herodes para hacer una guerra entre Herodes y él. Bueno, para hacer una historia larga, corta, Jesús decide que no era el tiempo de revelar quién era a las autoridades. Entonces él fue
a orar a una montaña y mandó a sus discípulos que viajaran en el mar hacia el otro lado del mar. Entonces ellos se subieron en la barca y Jesús se subió a la montaña para orar, y la gente pues se fueron porque estaban todos ahí siguiendo a Jesús, pero Jesús lo hizo con un propósito, porque él sabía que no era el tiempo ahorita para que fuera revelada con toda su majestad. Entonces Jesús se sube a la montaña, los discípulos se suben a la barca y ellos empiezan a ir en el mar. Bueno, vamos a empezar ahí en el versículo 22. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Bueno, ya se paró la fiesta. Vayan todos a sus casas. El 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús, en el versículo 27, pero Jesús les habló inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro llamó. Y ahí está el famoso Pedro. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. El versículo 29 dice: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Vamos a decirlo así: le entró el miedo y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste en mí? O de mí. 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Bueno, esta historia es muy obvio lo que le pasó a Pedro, y quiero hablar solo un poquito de cómo Pedro fracasó. Y creo que yo me identifico mucho con todas estas personas que fracasaron, porque como dice Pablo, de los pecadores soy el primero. Y creo que muchos de ustedes también se pueden identificar con momentos de debilidad, con momentos de cuando ustedes no se comportaron como tan cristianos, y yo me identifico también. Mis amigos, mis hermanos, nosotros tenemos que admitir que no somos perfectos. Y si tú eres una persona de mucha oración y mucha lectura de la Biblia y memorizas mucho la Biblia, pues gloria a Dios por eso. Pero aún los que son los mejores cristianos también son humanos. Y nosotros que estamos solo agarrados de la mano de Dios y de la gracia de Dios, también somos humanos. Y una de las cosas que me encanta de la vida de Pedro es que casi siempre lo que se habla de Pedro, las historias que cuentan de Pedro, son a veces muy negativas. Y la vida de Pedro va a tomar 3 partes en esta serie, porque
casi siempre Pedro estaba fracasando o haciendo algo que no debería hacer, y podemos aprender mucho de él. Pero lo que me llamó la atención aquí es, y creo que siempre me llama la atención de Pedro, es que él es muy, voy a usar una palabra y no sé si es una palabra correcta, pero es muy aventado. Pedro es una persona que no le da pena. Él es una persona, a ver, ¿qué es una palabra para una persona que es muy, yo sé que aventada no es la palabra correcta, pero una persona atrevido, ahí vamos. Es una persona muy atrevida. Si tú le dices, hey, vamos a hacer esto, él lo va a hacer. Él es el primeritito que lo va a hacer. Hey, ¿cómo les parece si fincamos esta casa? Si fincamos esta casa de 3 pisos. Sí, vámonos, vamos a hacerlo ahorita. Ahorita lo hacemos en un 2x3. Él es uno de esos. Pedro es una persona que no se raja, como quien dice, y siempre está dispuesto de hacer las cosas que no muchos van a hacer. Arriesgada. Eso, Camilo. Ándale. Arriesgada. Entonces, yo no sé si me identifico tanto con ese lado de Pedro, porque a veces me entra el miedo o la duda, pero Pedro, donde sí me identifico es cuando dice Jesús. Bueno, hablando un poquito de lo que pasó, creo que podemos comparar a lo que sucedió antes en el versículo 24 con muchos de nosotros, porque dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. Y es impresionante que muchos creyentes no quieren admitir que como creyentes vamos a enfrentar problemas. Creo que por muchas razones, pero a veces queremos pintar un retrato que la vida cristiana es flores y sol, y hay muchos momentos de alegría y muchos momentos de paz, pero Jesús mismo dijo que por mi causa ustedes van a sufrir. Ahora, no nos debe sorprender cuando nosotros entramos en problemas, porque aún los mismos discípulos de Jesucristo, aquí dice, se encontraban en problemas. Estaban lejos de tierra firme. Ahora, es importante entender que como creyentes vamos a enfrentar problemas, y no quiere decir que tú estás mal o porque te equivocaste. Y yo sé lo que te digo, porque a veces cuando entro en problemas, inmediatamente pienso, ¿qué hice mal? ¿Cómo me equivoqué, Señor? Yo sé que me equivoqué, Padre, perdóname. Y en realidad se me olvida que vamos a enfrentar problemas, que vamos a enfrentar montañas, y vamos a tener que cruzar montañas, y vamos a enfrentar valles, y vamos a tener que cruzar valles. O sea, esto debe ser lógico, pero a veces no es tan lógico como creyentes. Entonces ellos se encontraban en problemas y luchaban contra grandes olas. Y eso representa la vida, eso representa lo que nosotros enfrentamos todos los días. ¿Cuántos de ustedes se enfrentan o enfrentan grandes olas? Estoy hablando no necesariamente literalmente, pero yo sé que posiblemente muchos de ustedes, si no la mayoría, o si no todos, la gran mayoría de nosotros enfrentamos problemas todos los días. Ahora, lo que eso significa para mí es que como creyentes, nosotros estamos enfrentando las olas, nosotros estamos enfrentando las luchas, como decía mi papá, ¿cómo está, Pastor Reyes? En la luchita. O sea, es una gran verdad, es una broma, pero al mismo tiempo es una gran verdad. Estamos en la lucha. Entonces, cuando vemos a los discípulos en la lucha, de repente ven a Jesús, y Jesús aparece caminando sobre el agua. Y otra de las cosas que noté ahí es que cuando a veces clamamos a Jesús, Jesús, Señor, muéstranos tu gloria, Señor, que caiga tu presencia, que se derrama tu presencia. Y cuando el Señor se derrama, y cuando la presencia manifiesta de Dios se manifiesta, nos entra el miedo, porque decimos, ay, no,
soy un hombre imperfecto, como Isaías, soy un hombre imperfecto, no debo estar aquí en este lugar. I shouldn't be here. I'm a man of unclean lips. Soy un hombre de labios, que mis labios no son limpios. O sea, es interesante entender eso. Y cuando ellos estaban en esa situación de que estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando problemas, luchaban contra grandes olas, me imagino que empezaron a orar: Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Y aparece Jesús y les entra el miedo. O sea, eso no tiene sentido. Más sin embargo, eso nos pasa. Porque cuando la presencia de Dios está siendo manifestada en un lugar, a veces nos entra el miedo y no debemos temer a Dios, porque Él está ahí para salvar. No debemos pensar: no, pues yo no soy digno, yo no estoy mal y me he equivocado mucho. No debemos decir eso. Si tú vas a pedirle a Dios: Señor, sálvame, no tengas miedo cuando Él llega para salvarte. Ok, bueno, solo quería comentar eso porque creo que es algo muy importante para alguien que está escuchando. Entonces, tuvieron miedo, le entró el miedo porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Ahora Jesús responde: no tengan miedo. Y en una versión, y en la versión más original, dice que Jesús dijo: yo soy el gran yo soy. Ahora, cuando Jesús dice eso, nosotros como creyentes sabemos que cuando Él está declarando que Él es el gran yo soy, Él está declarando que Él es el todopoderoso Dios. El Dios quien puede caminar sobre el agua, el Dios que puede decirle a la tormenta: calla, y se enmudece. O sea, Él es ese Dios. Y cuando Él dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, el gran yo soy está aquí. Ahora, en ese momento, me imagino que todos los discípulos se acordaron de que era Él, reconocieron su voz. Sí es cierto, sí es Dios, sí es Jesús quien está ahí caminando sobre el agua. Estos son los mismos discípulos que vieron a Jesús darle de comer ese día, darle de comer a 5,000 personas. El mismo Jesús que estaba sanando a los enfermos, el mismo Jesús que estaba predicando un evangelio de esperanza y de salvación. Ese mismo Jesús, cuando dijo: yo soy el gran yo soy, me imagino que los discípulos pensaron simplemente: sí, es cierto, esta persona no es un fantasma, lo que estamos viendo es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, en el versículo 28, esto tuve que pensar cuando leí esto, porque si ellos, me imagino que ellos tuvieron que darse cuenta que era Jesús, pero Pedro dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pero esto es importante: Pedro ya sabía que era Jesús. Jesús ya lo había confirmado. Entonces me entró un pensamiento: entonces, ¿por qué Pedro le dice: si realmente eres tú? Si ya sabía que era Jesús. Y aquí es donde quiero ir. Una de las cosas que podemos admirar de Pedro es que él es arriesgado, él es atrevido, él es una persona que él está listo de confrontar lo que sea. Pero en este momento vemos a Pedro como, en vez de decir: no necesito que me convenzas porque no te creo, en mi mente yo creo que él ya lo sabía. Simplemente él quería caminar sobre el agua. Simplemente Pedro quería experimentar todo el poder de Dios y quería caminar sobre el agua. Y a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero caminar sobre el agua, yo quiero hacer milagros en tu nombre, yo quiero orar por las almas y se sanan, yo quiero orar por personas y se resucitan. O sea, nosotros oramos eso. Entonces me encanta lo que dice Jesús. Dice Jesús: ¿quieres caminar sobre el agua? Pues sí, ven.
Como nada, ¿verdad? Sí, vente, ven a caminar sobre el agua conmigo, Pedro, porque tú piensas que puedes, que ya estás listo y ya vas a caminar sobre el agua. Pues ven a caminar sobre el agua conmigo. Entonces, como Pedro es muy atrevido y arriesgado, él se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Ahora, mientras él está caminando sobre el agua, me imagino que él está emocionado. ¡Wow! Estoy caminando sobre el agua. Estoy participando en uno de los milagros de Jesús. Genial. Muy contento cuando de repente regresó a la realidad de que él estaba en un mar caminando sobre el agua, y me imagino que en una de esas una ola le pegó fuerte y de repente se mojó y como que regresó a la realidad de que estaba en el mar, y Jesús me imagino que estaba un poquito más lejos y le entró el miedo. Ahora, él empieza a hundirse, ya leímos la historia. Cuando Jesús lo rescata, porque dice la palabra de Dios que él comenzó a hundirse y empezó a gritar, Señor, sálvame, Jesús, sálvame. Me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús va y lo salva, lo agarra, lo saca del agua y le dice esto. Le dice, tú no tienes fe. Ahora, no lo dijo así. Dijo, tienes tan poca fe. Me encanta eso porque Jesús no estaba diciendo, no, pues tú estás mal, no tienes nada de fe. O sea, podemos decir que no tuvo fe, ni siquiera tuvo fe, porque de repente cuando ya no estaba mirando a Jesús y ya estaba concentrándose más en lo físico y de que se iba a hundirse, en realidad no tuvo fe. Pero Jesús aclara algo. Dice, no, sí, tú sí tienes fe. Y sí está bien que tienes esta fe, pero tienes muy poca fe, porque dudaste en mí. Ahora, esta es la lección para nosotros. La fe y la duda no pueden existir en un corazón. O va a dominar, o la duda va a dominar a la fe, o la fe va a dominar a la duda. Entonces esta es la lección que aprendí del fracaso de Pedro. Es que si tú tienes fe, pues está bien, pero si también tienes un poquito de duda, pues la duda casi siempre va a dominar a tu fe. Porque a nosotros nos entra la duda y la verdad es muy normal que dudamos. De repente nos entra la idea de que, bueno, a lo mejor me equivoqué. Empecé a caminar sobre el agua y ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. No fue una muy buena idea. Y de repente el Señor nos tiene que salvar y decimos, wow, sí, de veras. Y ¿sabes? La razón por la cual dudamos es por experiencias en el pasado. Porque posiblemente tú te equivocaste en alguna área en tu vida, y cuando ahora estás caminando sobre el agua, te acuerdas de algo que te pasó años atrás y dices, voy a fracasar de nuevo, o como quien dice, la voy a regar otra vez, porque dejamos que el pasado nos acusa y el pasado nos diga, pues sabes qué, tú ya has vivido esto y vas a fracasar como fracasaste en el pasado. Te vas a hundir como te hundiste, ¿cómo te hundiste? Sí, vas a fracasar como fracasaste en el pasado. Y esa es la duda, diciendo, no, tú no has crecido, tú no has madurado, no aprendiste tu lección de la última vez y vas a fracasar. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Él estaba enfocado en lo que estaba haciendo el Señor, pero al mismo tiempo él entró un poquito de duda. Miró a las olas, miró al mar, sintió los vientos y dijo, pues sabes que sí me equivoqué, no sé qué voy a hacer. Empezó a hundirse. Entonces yo aprendí
de la vida de Pedro, aparte de algunas otras cosas que voy a compartir con ustedes, pero una de las cosas es que la duda y la fe no pueden coexistir. Si vas a ser una persona que siempre vas a dudar en o tus habilidades o vas a dudar en las habilidades de Dios, porque hay personas que sí dudan aún en Dios. Pues yo no sé si Dios me va a salvar, yo no sé si Él ahorita está contento conmigo, pues yo no sé si Dios en realidad me ama. Eso no puede coexistir con fe, con la certeza de que lo que hemos aprendido de la Biblia es verdad. O sea, eso no puede, esas dos cosas, esos dos elementos no pueden coexistir juntos. Entonces nosotros tenemos que hacer una decisión de decir, si voy a caminar sobre el agua, es porque voy a depender 100% en el Señor. Y si no, pues mejor me quedo en la barca. Porque, mira, si tú quieres ser una persona atrevida, arriesgada, digamos, bueno, o sea, Pedro era así. Y en realidad no hay nada malo en eso. Me encantan personas que son atrevidas, o sea, personas que sí, vamos a hacerlo con ganas. O sea, me encanta, pero si tú lo vas a hacer, eso quiere decir que tú vas a tener que depender 100% en Dios. Y si no, mejor quédate en la barca. Ahora, yo puedo decirte esto. Las personas que se bajan de la barca y empiezan a caminar sobre el agua son las personas que impactan al mundo. Entonces hay como, en inglés es un trade-off. There's a trade-off. Si tú quieres ser un impacto en tu comunidad, en tu iglesia, en tu escuela, en tu familia, lo que sea, vas a tener que arriesgarte un poquito y caminar sobre el agua. Pero si caminas sobre el agua, no puedes dejar que la duda toma parte en tu corazón y que tenga un lugar en tu corazón, porque la duda, tarde o temprano, va a ganar. Entonces es mejor decir, Señor, voy a depender 100% en ti y en esas áreas de mi vida donde hay duda, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú llenas esas áreas con tu presencia. Y yo quiero que hagan una oración conmigo en este momento. Señor Jesús, Espíritu del Dios viviente, si hay una área en mi corazón donde tú no has entrado, yo pido que tú tomas ese espacio, que tú tomas ese lugar, Señor, que tú llenas cada espacio en mi corazón, Señor, especialmente en las áreas donde yo tengo mucha duda, en las áreas donde pienso que pues a lo mejor Dios no puede ayudarme ahí o no quiere ayudarme ahí. Señor, ahí mismo en esas áreas yo te pido que tú me llenes por completo. Amén. Bueno, amigos, como les dije al principio, yo sé que empezó un poquito temprano, son las 3:30 aquí, pero yo te pido un favor, aparte de orar por mí y mi familia, yo te pido que comparten este video. Creo que debería haber un botón ahí, compartir, me imagino, pero yo te pido que lo compartes y que lo comparten también más tarde, porque normalmente lo ponemos a las 8 y ahorita estamos un poquito más temprano, pero muchas gracias por conectarse con nosotros. Manténganos en sus oraciones y nosotros vamos también a tenerlos a ustedes en nuestras oraciones, y vamos a creer que la obra que el Señor inició en sus vidas la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Bendiciones, amigos, y nos vemos muy pronto.